Hola amigos y clientes de la comunidad de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida una vez más a nuestra revisión de mercado semanal a través de nuestra presentación de mercados. Como es tradicional, partiremos revisando el desempeño de las macro clases de activos. En una semana bastante agitada y donde los movimientos estuvieron explicados principalmente en una primera parte por datos económicos y en una segunda por riesgo en el sistema financiero bancario, en particular en Estados Unidos, vemos que las acciones globales retroceden de forma importante un 3,56%. Esta nota de pesimismo se refleja también en las tasas de interés, donde vemos una caída relevante en los tipos en dólares a través de toda la curva, desde 2 hasta 10 años. Y con esto el índice global de renta fija termina con una ganancia de 1,31%. En línea con el tono de risk off, tenemos a los commodities cayendo con fuerza, sobre todo el mercado de energía, donde finalmente el agregado lo hace en 3,38%. A nivel local, tuvimos nuevamente una semana cargada de reportes corporativos de resultados y noticias también importantes. Por el lado de los resultados, como recién mencioné, destacar la TAM Airlines, donde no solamente reporta resultados mejores a lo esperado, sino que sube su guidance y expectativas de crecimiento y márgenes para el año 2023. Con esto, la acción muestra una recuperación importante desde los mínimos que vimos hace pocos meses. La renta fija local también goza en parte parcial el rebote que se dio a nivel global y termina avanzando 0,24%, mientras que el peso chileno recupera parte de las pérdidas y avanza 0,86%. Sin duda que las noticias estuvieron marcadas por el sector financiero en Estados Unidos, que arrastran a la bolsa como un todo y la llevan a caer 4,5% en el año. Otras regiones como Europa y el Reino Unido se muestran más defensivas, esto también explicado en parte por el rendimiento en moneda local más la apreciación de su moneda. Y en el mundo emergente, Asia, principalmente explicado por las acciones de China, muestran una caída significativa en la semana de 4%, mientras que Latinoamérica también retrocede 1,5%. A nivel de renta fija, tenemos que la caída de las tasas de interés beneficia principalmente a los bonos de alta calidad crediticia. Tenemos que el índice de investment grade avanza un 1%, prácticamente todos los índices de mercado emergente también se acoplan a esta tendencia y terminan con rendimientos positivos. El mayor tono de riesgo provocado principalmente por el sector financiero en Estados Unidos lleva a que los papeles de mayor riesgo crediticio, esto es high yield, tanto en desarrollados como emergentes, tengan un retroceso, toda vez que los spreads que hoy transan esos tipos de papeles, sobre todo en el mundo desarrollado, siguen estando bastante apretados. A nivel de monedas, destacar en la parte desarrollada la depreciación significativa del dólar en Australia en la semana, con un banco central en ese país que toma una pausa en su política de aumento de tasa de interés. Esto sería uno de los primeros bancos en el mundo desarrollado en hacer este pivot. Y con esto el mercado de alguna forma castiga a la moneda porque el potencial de carry, esto es la diferencia de tasas de endeudarse en una tasa baja de un país que esté con tasa más baja que el dólar en Australia, pierde el atractivo en la medida que no existan más potenciales de alza en esa moneda. En el lado de emergentes, una caída en el peso mexicano y una apreciación del peso colombiano, de alguna forma revirtiendo parte de la tendencia que hemos visto en el año. El peso mexicano junto con la bolsa en ese país han sido uno de los principales ganadores en lo que va del año, junto con Europa, y esto se explica por la entrada masiva de flujos que eventualmente están saliendo de Asia para posicionarse en ese país como una apuesta ganadora del reshoring que puede hacer la industria, la manufactura de Estados Unidos desde Asia hacia Norteamérica. El peso chileno recupera parte de las pérdidas que vimos durante la semana previa. Y por último, en el mercado de energía también tenemos una reversión de lo que fue la semana previa. El gas natural cae con fuerza, había subido 25% en la anterior,
Hoy, o al cierre del viernes de la semana pasada, vemos un retroceso de casi 20%. En el caso del petróleo, se acopla al rendimiento tradicional cuando estamos entrando en periodo de estrés financiero o recesión y cae casi 4% en la semana. Y hablando de los destacados, tenemos que durante el miércoles, jueves y viernes de la semana previa, el sector financiero en Estados Unidos, en particular los bancos, y en detalle los bancos regionales, y me voy a referir a qué significa un banco regional en este sentido, muestran una caída significativa. Acá está el índice en base o repriceado al base del S&P 500 a inicio de año, donde vemos que la caída es importante en la línea celeste del índice de bancos regionales y en particular el Silicon Valley Bank Financial Group, que es el holding que recoge las operaciones del banco fallido durante el fin de semana, muestran una caída significativa y prácticamente ya no hay valor en el equity. ¿Qué es lo que pasa? En resumen, bancos regionales son aquellos que no son sistémicos, que no tienen una presencia nacional diversificada, sino que tienen un foco en un par de estados en ese país, en Estados Unidos, y que típicamente también, al tener una concentración geográfica mayor, también pueden tenerla respecto a la industria en la cual operan. En este caso en particular, el Silicon Valley Bank tenía tanto en la parte de pasivos, en depósitos, una concentración muy relevante en empresas que pertenecen al ecosistema de Silicon Valley, donde pudimos ver que en los últimos 2 a 3 años su tamaño de balance se duplicó y casi triplicó. Y esta concentración, si bien puede ser positiva en cuanto a alcanzar un crecimiento relevante en un corto plazo, también es riesgosa respecto a las eventuales salidas o retiros de capitales que pueda sufrir una institución financiera. En esta línea, el banco había sufrido en las últimas semanas un éxodo masivo de depositantes, lo cual mantuvo durante los últimos días una situación de fragilidad respecto a los indicadores de liquidez del banco y también su situación patrimonial. Para hacer frente a este requerimiento de pago de depósitos, un banco en general tiene que hacer una venta de activos y este banco en particular tenía una concentración relevante tanto en bonos del tesoro como en activos respaldados por hipotecas, lo que se denomina mortgage-backed securities en Estados Unidos. Con el alza exponencial que hemos visto en las tasas de interés en los últimos meses, el valor presente de un bono responde de forma inversamente proporcional al movimiento de las tasas. Por lo tanto, estos activos en el balance, en la parte de los activos, obviamente reflejan una pérdida de valor que, de acuerdo a la metodología contable, no estaban incorporadas en los estados financieros de la institución. De este modo, a mitad de semana, el banco decide contratar un banco de inversión para darle una solución a sus problemas de estrechez de liquidez y anuncia durante el día jueves en la noche que haría un aumento de capital equivalente a en torno a 2 a 2.5 billones, algo que para el tamaño del banco, consideremos que tiene más de 200 mil millones de dólares en el balance en la parte de activos, no era significativo, pero el problema es que adicional a anunciar ese aumento de capital, también Sincera que ha hecho ventas de activos que tenía en el balance con pérdidas relevantes para hacer frente a los rescates que venía enfrentando las últimas semanas. Esta alerta o este comunicado origina un aumento en los rescates, sobre todo de empresas ligadas al ecosistema de Silicon Valley, y hacen imposible que el banco pueda aumentar su capital. Esto adicionalmente contamina al resto de los bancos regionales, aquellos que no tienen una presencia completa en Estados Unidos ni diversificada en términos de estructuras de funding, por lo cual el riesgo se empieza a expandir, no siendo aún sistémico a nivel de grandes bancos, pero sí preocupante para la autoridad, en este caso la agencia que asegura los depósitos, el Ministerio de Hacienda equivalente en Estados Unidos, esto es el Departamento del Tesoro, y la autoridad monetaria, la Reserva Federal. Es así como el día domingo, a las 6:15 de la tarde, se anuncia en un comunicado conjunto entre el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la agencia que asegura los depósitos, que primero el banco, acá está, el Departamento del Tesoro ha autorizado a que se cierren las operaciones del Banco de Silicon Valley
y también otro banco que opera en el estado de Nueva York principalmente, el Signature Bank, donde adicionalmente se van a hacer frente a los pagos de los depósitos independiente del monto. La regulación americana para los bancos establece un seguro estatal del depósito a los depósitos con un tope de $250.000. En este comunicado se enfatiza que no va a haber pérdidas de capital para los tenedores de depósitos independiente de su tamaño. Y de alguna forma busca bloquear la expansión del riesgo sistémico que puede provocar la caída de un banco. Adicionalmente, deja bien en claro, y acá aparece destacado, que los tenedores de deuda unsecured, o sea, sin alguna garantía, y adicionalmente los accionistas no serán protegidos. Por lo tanto, acá se enfatiza, así como lo comunicó Janet Yellen el domingo en la mañana en un comunicado de prensa, o en una entrevista, mejor dicho, que si había algún movimiento o acción de rescate iba a ser para mantener el valor de los depositantes, pero que en ningún caso se repetiría el salvataje a los bancos, y en este caso a los accionistas, como se dio en algunos casos en la crisis financiera del 2007-2008. ¿Ya? Con esto, el pago de estos retiros se iba a hacer efectivo desde hoy, día lunes, y con esto también se buscaba dar mayor tranquilidad al sistema financiero. Adicionalmente, se publica el establecimiento de un fondo que se denomina el Bank Term Funding Program, que busca dar liquidez a los bancos con una duración más o menos de un año, para que en la eventualidad de tener problemas con retiro de depósitos que tengan o obliguen a vender activos con pérdidas, en vez de hacer ese movimiento, puedan dejar como garantía activos del Tesoro o mortgage-backed securities en la Reserva Federal sin un haircut, esto es, a valor par, o sea, sin tener que renunciar a algún monto por cada dólar que entregan en garantía, con condiciones de financiamiento bastante atractivas, cercano a la tasa flotante, y con un plazo que iría hasta un año. Esto de alguna forma replica el funcionamiento de la ventanilla de descuento, una herramienta de política monetaria que se ocupa para situaciones de crisis y que ningún banco quiere ocupar porque señaliza que tiene problemas para manejar su liquidez. En el fondo, para evitar que esta señal de uso se lea como algo negativo, la Reserva Federal, que tiene en este momento supervisado más o menos a 4 instituciones que eventualmente estarían con problemas, le abre la llave para que puedan acudir y rescatar hasta 25.000 millones y hacer frente al rescate de depósitos sin tener que hacer la pérdida en la venta de sus activos a mercado. ¿Ya? Con esto, de alguna forma, la Reserva Federal y las autoridades en Estados Unidos implícitamente nos dicen que por ahora el problema no es sistémico y se acota a los bancos regionales y algunos en particular, y que el tamaño de este programa eventualmente podría ayudar a atenuar los efectos y el canal de transmisión al resto del sistema financiero. Esta noticia está en desarrollo, pero es lo que podemos compartir hasta ahora. Y si miramos el rendimiento relativo de los grandes bancos versus los bancos más chicos, eventualmente el mercado está haciendo la lectura que también está haciendo la Reserva Federal. Con esto hay implicancias relevantes a nivel macro, siendo la más destacada es que las tasas de interés caen con fuerza. Este comportamiento de tasa de interés a la baja típicamente se da en periodos recesivos. No sabemos si se va a gatillar una recesión hoy por hoy debido a la situación bancaria en Estados Unidos, pero sí el mercado, como muestra este gráfico, tanto en la línea azul como en la celeste, está anticipando que la evolución de la tasa de política monetaria en Estados Unidos va a llegar a un techo bastante menor de lo que se anticipaba hace una semana. Este se daría en junio y en vez de alcanzar un 5,5% la tasa de política monetaria, la Fed Fund Rate, esta alcanzaría un 4,75%. No solo eso, sino que además los recortes de tasa de interés apuesta al mercado partirían este año, dejando a la tasa rectora en 4% en diciembre del 2023. Así que acá el mercado está anticipando un Fed Pivot, no por razones buenas, sino por crisis financiera. Repasando finalmente lo que fue la semana pasada en el mundo, en la parte internacional, me quedo con dos lecturas. Primero, el mercado laboral en Estados Unidos sigue firme hasta ahora. La creación de empleo privado, el que reporta agencias como ADP, como también la agencia federal, muestran una creación de empleo que está en torno a 240.000, 311.000 puestos de trabajo nuevos cada mes. Sin embargo, una noticia positiva es que los salarios en el agregado están
creciendo con menor dinamismo, por lo tanto, esta creación de empleo bastante dinámica no está generando presiones inflacionarias por el lado del canal de la fuerza laboral, salarios. Sin embargo, como todos sabemos, un mes, un dato no hace una golondrina, no hace verano. Tenemos que seguir mirando la evolución de este indicador para los próximos meses. Por el lado negativo, indicadores de precios en China muestran que la recuperación económica todavía sigue al debe. Todavía es muy temprano para apuntar así la recuperación y el reopening que está eh, conduciendo la autoridad china se va a traducir en un crecimiento que se acerque más al 5,5% en vez del 5%, que sería algo bastante positivo para tomar riesgo en los mercados internacionales. Y para esta semana, el dato más relevante, sin duda, el de inflación al consumidor, que se reporta mañana, donde el mercado está esperando en su lectura agregada y también core un crecimiento de 0,4% versus el 0,5% que se publicó el mes previo. Y con eso la inflación en 12 meses alcanzaría el 6%. Para el resto de la semana no hay tantos datos relevantes, pero sí atentos a lo que pase en Europa, donde tenemos decisión de política monetaria. El mercado apunta a que, como dijo la señora Lagarde, la autoridad del Banco Central Europeo, se incrementaría en 50 puntos bases y el dato de inflación a reportarse el día viernes. Un dato extra de la agenda tradicional que tenemos estos días lunes. Tenemos el martes 28 a las 8:30 nuestro evento más relevante en BTG Pactual Chile, el LATAM Focus 2023. Tenemos importantes invitados del mundo económico, político y también empresarial. Interesante va a ser escuchar la presentación de Mario Marcel, considerando el traspié que sufrió el gobierno durante la semana previa en relación a la idea de legislar la reforma tributaria. Vamos a ver cuál es el plan B. Hasta ahora todo indica que no se avanzaría con intentarlo en la Cámara Alta, sino buscar un acuerdo algo más amplio, ¿ya? Así que invitados, quienes tengan alguna duda cómo participar, la forma más fácil, tenemos el evento presencial y en paralelo virtual. Pueden, si son clientes de BTG, solicitar el link de conexión o simplemente hacerse cliente a través de BTG Digital o canal tradicional para recibir su invitación. Como siempre, les damos las gracias y los dejamos invitados para la próxima semana.